Después de investigar con mi equipo con mayor profundidad el estado general del goce y ejercicio de derechos humanos en México y el mundo, realizamos las siguientes preguntas para hacer una encuesta. La primera pregunta fue: ¿piensas que en México tus derechos son respetados? ¿Por qué? La segunda pregunta fue: ¿cuál ha sido un caso que no hayan respetado tus derechos o los de alguien que conozcas? La tercera pregunta fue: ¿crees que el gobierno hace un buen trabajo con la justicia para las personas y los derechos de las personas y por qué? La cuarta fue: si pudieras cambiar algo en este ámbito en México, ¿cuál sería el cambio que harías? Y la quinta y última fue: ¿crees que los derechos son respetados por igual en todas las clases sociales y por qué? Cabe mencionar que esta encuesta fue aplicada a 4 personas y sus respuestas fueron distintas en cierto aspecto por el hecho del ambiente por el que se rodearon y se rodean hoy en día. Al final se dará una conclusión y reflexión acerca de lo aprendido y las encuestas realizadas. En base a nuestros resultados, podemos reflexionar que existe una gran diferencia en cuanto a las experiencias y casos relacionados al cumplimiento de los derechos humanos, donde infieren cuestiones como los privilegios y puntos de vista y perspectiva de cada entrevistado. 2 personas respondieron que sí piensan que sus derechos son respetados, y las otras 2 no comparten la misma idea. Dentro de los casos de incumplimiento encontramos diferentes problemas que se presentan en nuestra sociedad, como por ejemplo la discriminación a los migrantes y personas extranjeras, problemas de corrupción por las autoridades, desigualdad de género, violencia de género, que son parte de las experiencias vividas por parte de los entrevistados. En base a nuestros resultados, la mayor parte cree que el gobierno no hace un buen trabajo cumpliendo ni difundiendo información sobre nuestros derechos. Esto se cree debido a las problemáticas que se viven en la sociedad, como por ejemplo los feminicidios, violencia familiar, falta de impunidad, corrupción, discriminación social y económica, discriminación de género y desigualdad de oportunidades, entre muchos otros problemas más. Además, nuestros resultados sugieren que en nuestro país se deben realizar cambios como la impunidad y procesos jurídicos que protegen a los criminales. Así se disminuirían los delitos y serían menos las víctimas que no reciben justicia. Otro de los puntos importantes es la importancia a la seguridad y a la vida de las mujeres, ya que sabemos que vivimos en un país con desigualdad de género, donde desafortunadamente las mujeres son víctimas de desigualdad y se ven vulnerables a diferentes tipos de violencia, por lo que es algo muy importante que se tiene que resolver. Por último, se cree que los derechos no son respetados de manera igualitaria en todas las clases sociales, tomando de ejemplo que las personas de clase baja no reciben el mismo nivel y accesibilidad de oportunidades y servicios que ponen en riesgo su calidad de vida. Además de que están asociados problemas de desigualdad y corrupción, donde personas que no tienen la misma clase socioeconómica se ven afectadas. A continuación se hablará acerca de los avances y retrocesos que ha habido en materia de derechos humanos en México y el mundo, basándonos en nuestros puntos de vista como equipo y en los de los entrevistadores. Pues en base a lo investigado pudimos observar lo siguiente. En México, algunos de los derechos que se consideran más consolidados incluyen los siguientes: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la libertad de expresión, mientras que a nivel mundial algunos de los derechos humanos más consolidados incluyen los siguientes: derecho a la vida, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad y seguridad personal, y los derechos más consolidados y presentes tanto en México e internacionalmente son derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, derecho a igualdad ante la ley, derecho de libertad de la persona, derecho de libertad de trabajo y profesión, derecho de libertad de expresión y derecho a la integridad y seguridad personales, ya que estos son derechos básicos que la mayoría de los países tienen en común y entre ellos pues se encuentra México. Encontramos que los derechos que menos se cumplen en la sociedad y en México son los hechos violentos, los abusos, los robos, los agravios verbales contra las personas.
los golpes y el maltrato en todos sus ámbitos. Bueno, ¿qué relación tienen los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía? Bueno, los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía están estrechamente relacionados. Cuando una persona es ciudadana de un país, tiene la responsabilidad de cumplir con las leyes y normas establecidas en el mismo, pero también tiene derechos que deben ser respetados y protegidos. Por otra parte, los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todas las personas sin importar su origen, género, religión o cualquier otra característica. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, libertad, igualdad, a la no discriminación, a la privacidad, al Internet, entre otros. Cuando los ciudadanos ejercen activamente sus derechos, luchan por su cumplimiento, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y libre. Además, el respeto a los derechos humanos ayuda a prevenir abusos por parte de los gobiernos y de otros actores poderosos que puedan vulnerar los derechos de las personas. En conclusión, el ejercicio activo de los derechos humanos y la ciudadanía van de la mano, ya que ambos se enfocan en proteger y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas. Tenemos aquí una lista de 6 y el primero es derechos de salud mental y cosas psicológicas para el bienestar de la gente, que en los últimos años nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud mental. Derechos a la educación financiera, derechos para la mejora del medio ambiente y una vivienda digna, porque eso es también algo que se ha convertido importante en los últimos años. Derecho a la autonomía digital, esto porque a medida que cada vez más aspectos de nuestra vida se vuelven digitales, es necesario garantizar el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales y de proteger su privacidad en línea. Derecho a la igualdad económica. La creciente brecha entre ricos y pobres es preocupante y por lo tanto un derecho a la igualdad económica sería importante para garantizar que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Y derecho salarial justo es el sexto. Con la automatización del trabajo y la economía gig, es importante garantizar que los trabajadores reciban un salario justo y digno. Entonces consideramos que estos derechos son necesarios porque está basado en los derechos humanos que ya existen y las necesidades del mundo moderno.